Cristo Jesús, sublime e inefable don de Dios. Buenos días, hermanos. Buenos días. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sean con todos. Es un gozo nuevamente poder estar acá reunidos para darle la gloria al Señor, poder abrir su palabra y disponernos de corazón para Él, una vez más. Que el Señor nos guíe, nos acompañe como Él lo ha venido haciendo, que nos ayude en todas las cosas, a poder discernir su palabra, a que podamos juntos ir a la palabra y comprender por el Espíritu lo que el Señor nos quiere dar en esta mañana y lo que nos ha dado, ¿no? Ya nos dio unas preciosas alabanzas, las oraciones en un mismo sentir, ¿no? El Señor Jesús ciertamente, el único que podía vencer, el único que podía ir allá a la cruz a morir por nosotros, dando su vida completa, vertiendo su sangre preciosa, hermanos. Y es un gozo muy grande que nosotros, hoy una vez más, hayamos tenido el privilegio de haber sido partícipes de la cena, del pan y de la copa. Es una gran bendición, hermanos. 2020 años después, podemos estar acá reunidos en el nombre de Cristo Jesús, recordando una vez más su muerte, hermanos, anunciando una vez más su muerte, hasta que Él vuelva. Y ciertamente su venida sí que está cerca, hermanos. Démosle gloria al Señor, hermanos, pongámonos en manos de Él. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te queremos dar gracias, porque tú una vez más, Señor, nos permites estar acá reunidos para dar gloria a tu nombre, Señor. Para recordar una vez más, Señor, lo que hiciste allí en la cruz, Señor. Para una vez más, Señor, ser partícipes del pan y de la copa, del cual, Señor bendito, solo podíamos ser partícipes por tu obra perfecta, Señor. Porque tú nos incluiste en el nuevo pacto, Señor. Y ahora tenemos vida y la tenemos en abundancia, Señor. En tus manos nos ponemos esta mañana, Señor. Y dirígenos, guárdanos en ti, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos en todas las cosas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, abramos las Biblias. Vamos a Mateo 16, verso 21. Mateo 16, verso 21. Ciertamente el Señor Jesús, siempre por su Espíritu, nos va guiando a su palabra y va poniendo en el corazón de los hermanos las cosas que el Señor quiere que se ministren, que se enseñen, que se expongan. Gracias al Señor por su palabra, hermanos, y porque hoy, aún en medio de las oraciones, podamos estar bendiciendo al Señor, orándole a Él y dándole gracias por esa obra perfecta que hizo. Dice la palabra acá en el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesús estaba manifestando ya desde antes que fuese a la cruz la obra que Él tenía que hacer, completar su obra. Ciertamente el Señor Jesús estuvo con los discípulos, con la iglesia, un tiempo, aproximadamente 3 años y medio, donde estuvo ministrando, donde estuvo enseñando a sus discípulos a caminar. Pero también el Señor Jesucristo les había dicho de ellos ya varias veces, tal vez algunas 3 veces, que el Señor había anunciado que tenía que ir a padecer de los sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, y que le era necesario. Qué bendición, hermanos,
es saber que el Señor siempre estuvo firme y tuvo un enfoque de ir a la cruz, hermanos, a morir por una iglesia. Una iglesia que está hoy reunida, no solo acá en la localidad, sino en muchas partes del mundo. Nos reunimos hasta ahora en un solo espíritu, hermanos. Y ciertamente el Señor quiso anunciar esto a sus discípulos, a la iglesia, que le iba a ser necesario padecer mucho, que le iba a ser necesario ir a la cruz, que le iba a ser necesario ser muerto y resucitar al tercer día. Hermanos, ¿ustedes se imaginan sin esa obra completada del Señor Jesucristo hubiera habido iglesia? Sin esa obra perfecta del Señor en la cruz, ¿hubiera habido iglesia? ¿Estaríamos acá reunidos hoy? Siglos atrás los hermanos se hubieran podido reunir, hermanos. Ciertamente no es así. El Señor hizo su obra perfecta y Él tenía puestos sus ojos, su espíritu y todo su ser ahí enfocado en la cruz, en sus padecimientos, en lo que tenía por delante, hermanos. Y este es el principio de este pasaje que hoy queremos compartir, porque realmente aún en la cena, hermanos, nosotros recordamos esto. Recordamos lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos. El Señor Jesús fue a la cruz. Fue crucificado por todos y cada uno de nosotros, de los que estamos acá reunidos, de la iglesia, de aquellos que creímos en Cristo Jesús, hermanos. Hubo unos padecimientos que tal vez algunos de nosotros los hemos podido meditar por algún tiempo, por un momento, pero tal vez nunca alcanzaremos a entender los dolores del Señor Jesús allá en la cruz. Nunca alcanzaremos tal vez a comprender cuáles fueron sus padecimientos cuando el Señor estaba ya clavado en la cruz, con sus dolores, con sus manos clavadas, con sus pies, latigado y flagelado, hermanos. La palabra nos dice en Gálatas que aquellos que siguen por la ley quieren andar en su justicia, pero aquellos que creímos en Cristo por medio de la fe, seguimos a Jesucristo. Porque dice también Gálatas ahí, maldito es todo aquel que muere en un madero. Y ciertamente, hermanos, el Señor se hizo maldición en la cruz. Se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, hermanos. El Señor Jesús, que no tuvo pecado, que llevó una vida perfecta, una vida sin mancha, el Cordero perfecto y sin mancha, fue a la cruz y se hizo maldición. Hizo una obra perfecta. Ciertamente, hermanos, sin esta obra, nosotros seguiríamos muertos en delitos y pecados. Estaríamos vacíos, estaríamos en el lodo cenagoso. Estaríamos completamente apartados de la comunión con el Padre Celestial. Y seguramente muchos recordamos esto y lo tenemos en nuestro corazón todos los días. Pero, hermanos, el Señor dejó un mandato a la iglesia y es recordar, anunciar su muerte cada vez que nos reunamos constantemente. Recordar esa obra que Él hizo en la cruz, sus padecimientos, hermanos, el enfoque que Él tuvo. Y si lo miramos también, hermanos, allí en la cruz, fue la sabiduría eterna que fue crucificada ahí. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ciertamente, hermanos, que el Señor Jesús hubiese ido a la cruz es una muestra de muchas cosas. Y entre una de esas muchas muestras está el amor de Cristo por nosotros, pero también la sabiduría. Hermano, nosotros sabemos que en el cielo hubo una rebelión antes que el Señor creara al hombre, ¿cierto? Hubo una rebelión que después, hermanos, era bien difícil, aún para el Señor, era bien difícil poder sobrellevar, y aún después de que creó a Adán y Eva y después de que ellos tuvieron la caída. Imagínense ustedes, hermanos, en ese momento, cómo el Señor, en su consejo eterno, para dar respuesta, para resolver semejante enigma. Por una parte, muchos de los ángeles revelados, por otra parte, Adán y Eva caídos. ¿Cómo hubiera sido el Señor? Tal vez el Señor en su sabiduría, en su eternidad, en su soberanía, en su poder, hubiera hecho simplemente, los esfumó a todos, ¿no?
Y de hecho lo hubiera podido hacer. Pero ¿qué hubiese pasado allí, hermanos, si el Señor hubiera hecho esto? ¿Qué hubieran podido también pensar sus ángeles? Los que siempre han sido fieles. Tal vez hasta se hubiera encontrado tal vez, ¿cómo decirlo? Algo para poder deducir y decir, bueno, tal vez tuvo sentido la rebelión. Porque si Dios está haciendo eso y desapareció a Adán y Eva y esfumó a los ángeles caídos, entonces ¿qué podríamos esperar nosotros? Tal vez hubiesen dicho los ángeles. Era un enigma difícil, hermanos, y bien complejo de resolver, porque el Señor en su amor, también en su carácter es santo y es un Dios justo. ¿Y cómo llegó a resolver esto, hermanos? De precioso y de perfecto. ¿Cómo llegó a resolver ese enigma? El Hijo de Dios dijo al Padre, yo voy a morir por ellos. Yo voy para que tu justicia se satisfaga. Yo voy a la cruz para que no quede nada por pagar, para que todo sea consumado, pero también para que tu justicia se satisfaga. Hermanos, ¿eso es sabiduría o no lo es? ¿No es sabiduría el camino perfecto que el Señor trazó en su precioso Hijo para que nosotros tuviésemos vida? ¿No es sabiduría y no es amor que el Señor Jesucristo hubiese venido a la tierra a haberse hecho maldición por nosotros allí en el madero, para que Dios pudiera ser satisfecho con su justicia? Hermanos, cuando uno mira, por ejemplo, figuras como en el libro de Jonás, cuando él saltó al mar, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Aquellos hombres estaban temerosos y había una tormenta, ¿sí? Pero después de eso, y aún ellos orando a sus dioses que nunca escuchaban, y Jonás entendiendo que era por causa de él que el Señor estaba mandando esa tormenta, y él lo reconoció delante de esos hombres. ¿Qué hizo Jonás? Se lanzó al mar, ¿no? De la misma forma, hermanos, Cristo Jesús se lanzó al mar de la ira de Dios para que nosotros tuviésemos vida, para que nosotros pudiésemos estar hoy reunidos acá una vez más recordando lo que Él hizo, hermanos, para que podamos tener no solo vida en este momento, sino vida eterna, vida en abundancia, vida en los cielos, una entrada al reino de Dios. Cristo se lanzó al mar de la ira de Dios, hermanos. Imagínense ustedes qué padecimientos del Señor, qué padecimientos tuvo desde que fue prendido, pasando por todos esos dolores y llegando a la cruz, hasta que fue muerto, hasta que Él murió y entregó su vida al Padre. ¿Cuántas cosas, hermanos? El Hijo separado del Padre en ese momento, porque el Padre no podía hacerse pecado. El Hijo se hizo pecado, y no porque el Hijo hubiera pecado en algún momento, vivió una vida perfecta, pero ciertamente se hizo maldición por amor a nosotros, hermanos. Y acá el Señor Jesucristo lo estaba anunciando a sus discípulos, que le iba a ser necesario padecer mucho, ser muerto y resucitar. Miremos ahí el verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y miremos, hermanos, acá cómo fue la reacción de Pedro, ¿no? Pedro, conociéndolo nosotros un poquito, era un hombre un poco impulsivo, era un hombre que en este mismo momento tal vez tuvo una buena intención, ¿no? Y apartó al Señor, tomando la parte, dijo, comenzó a reconvenirle: Señor, ten compasión de ti. Imagínense ustedes, hermanos, si el Señor hubiera dicho: oye, Pedro, ¿sabes qué? Sí, voy a pensarlo, sí, como que no voy a ir a la cruz. Yo como que voy a hacer eso, yo soy el Rey de Reyes, yo soy Dios, yo puedo resolverlo de otra manera. Tal vez hubiera podido ser así, hermanos, pero el camino que el Señor trazó fue perfecto. Y aún en este momento donde él fue tentado, porque aún Satanás usó a Pedro en ese momento para tentar al Señor,
Pero el Señor Jesucristo se mantuvo firme y tuvo su enfoque. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Hermano, la autocompasión es una de las armas más poderosas de Satanás, junto con la comodidad. Nosotros muchas veces podríamos pensar, fue el Señor el que hizo la obra, claro, Él solo podía cumplirla. Pero ciertamente Él nos llama aún por su palabra, como dicen Filipenses, a ser partícipes de sus padecimientos. Porque estuvimos muertos y crucificados juntamente con Cristo allá en la cruz. Y nosotros, hermanos, como iglesia, como creyentes, los que estamos llegando al Señor, debemos entender, hermanos, todos los días y meditar en nuestro corazón, que fuimos crucificados con Cristo. Que la obra del Señor allá en la cruz, nosotros estábamos ahí. Y como dice Efesios, estábamos juntamente con Él y nos hizo sentar en lugares celestiales, hermanos. Cada uno de nosotros, de los que estamos acá, estuvimos allí con el Señor, hermanos, si es que creemos en nuestro corazón que fue así. Porque el Señor murió fue por la iglesia, hermanos. El Señor no murió por todo el mundo. Ciertamente, por ahí en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Pero ciertamente antes de eso también en Juan el primer capítulo dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este sacrificio en la cruz de Cristo, hermanos, es para los que creemos. Es para los que nos disponemos de todo corazón a seguir a Cristo. No es para todos. Si quisiéramos que fuera para todos, hermanos. Pero no es así. Cada uno delante del Señor en nuestro corazón examinamos esto. Examinamos y creemos. Romanos 10 nos dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, no es solo confesarlo con nuestra boca, no es solo hablarlo, no es solo decir yo creo en Dios, es creerlo en nuestro corazón, es creerlo de todo corazón, hermanos. El Señor dice en su palabra, aquel que se acerca a mí de todo corazón, me va a encontrar. Aquel que se acerca de todo corazón a mí. Pero aquel que solo confiesa con su boca, hermanos, ese no es creyente. El Señor dice en su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nuestro corazón tiene que ser del Señor, hermanos. Nuestro corazón tiene que entregarse al Señor por completo. No puede ser solo de boca. A cualquiera que sale uno en la calle y le pregunta, ¿tú crees en Dios? Claro, yo creo. ¿En cuál Dios estás creyendo? ¿En ti mismo? ¿En el Dios mundo? ¿En el Dios Satanás? ¿En cuál Dios están creyendo? ¿En qué Dios, hermanos? Cristo murió por nosotros en la cruz. Hizo una obra perfecta, hermanos. ¿No es suficiente para que le entreguemos la vida al Señor? ¿No es suficiente para que le entreguemos nuestro tiempo, nuestros segundos, nuestras horas al Señor? ¿Nuestro caminar con Él todos los días? Cristo murió, hermanos, por nosotros. Es suficiente. ¿Qué vamos a buscar allá afuera? ¿Qué vamos a buscar en el mundo? ¿O qué vamos a buscar en nuestro corazón engañoso? ¿Vamos a buscar algo que tenga vida, hermanos? ¿Cuántos pasajes en la palabra del Antiguo Testamento? ¿Cuántos pasajes nos hablan de todas las profecías que muchos años después se cumplieron? Como los hermanos oraban ahorita en Isaías 53. 500 años antes le fue dada esa profecía a Isaías de que el Hijo del Hombre iba a venir a padecer, a morir con un propósito eterno, hermanos. Pero Pedro acá le estaba diciendo al Señor, ten compasión de ti, Señor. Esto no te acontezca. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tal vez en el día, en la semana decimos, tengo compasión de mí, me va a hacer la víctima, esto es muy duro para mí, me quedo en mi comodidad de la casa, mejor acostado, tal vez viendo televisión o leyendo otra cosa, haciendo otra cosa, y no me reúno con los hermanos, me quedo más bien apartado para hacer otras cosas, queriéndome engañar en el corazón de que es mejor estar allá
a solas con la palabra del Señor que reunirme con los hermanos. ¿No hay vida en la iglesia, hermanos? ¿Acaso es que Cristo, cuando da la vida y se manifiesta, es en comunión? ¿No es así? Pero nosotros, hermanos, muchas veces tomamos empíricamente. Prefiero quedarme en mi casa acostadito. Estoy como malito. Hermanos, ¿cuántos fueron los padecimientos de Cristo? ¿Será que algún dolor de nosotros, por más difícil que sea de sobrellevar, se va a igualar a alguno de los dolores que tuvo el Señor Jesús allá en la cruz? ¿Alguno de nuestros dolores va a ser igual, hermanos? Nunca. Nunca va a ser así, hermanos. Estamos en tiempos finales, hermanos. El Señor nos llama por un lado y por otro, esforzados. Este pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero no solo para salir allá, hermanos, a dar testimonio, sino para vencer en nuestro corazón, para vencer en nuestro hombre interior, hermanos. ¿No nos dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, sino que sea renovado nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, sea renovado nuestro entendimiento? ¿Cuánto lo estamos haciendo a diario, hermanos? Lo estamos haciendo todos los días, estamos meditando, estamos viendo, Señor, en qué te estoy faltando. Estoy mirando, Señor, perdóname todos los días, estoy pidiendo perdón, estoy yendo a Él, estoy en oración constante, estoy leyendo la palabra, me estoy santificando como el Señor me llama a santificarme. ¿Qué pasará, hermanos, si el Señor viniera en este mismo momento y aquí en esta misma hora se estableciera el tribunal de Cristo? ¿Cómo estaríamos nosotros? Gracias al Señor por este tiempo y porque el Señor nos conceda alabarle, glorificarle, pero no lo hagamos, hermanos, de boca nomás, hagámoslo de corazón, porque hubo un hombre, Dios y hombre, que fue a morir allá en la cruz para darnos vida a nosotros, hermanos, y eso tiene que ser suficiente para nosotros. Y si no lo es, hermanos, estamos en el lugar equivocado. Si amamos más las cosas del mundo, como oraban los hermanos y leían ahorita en la palabra, si amamos más las cosas, amamos las cosas del mundo, el amor del Padre no está en nosotros, hermanos. Cada uno examínese en su corazón cómo está llevando su proceso de santidad, hermanos. Cada uno de los que están llegando a la iglesia como acompañantes, que están dispuestos a escuchar la verdad, examínese cada uno en su corazón, hermanos. ¿Cómo están? Ciertamente con la santidad del Señor no se juega, hermanos. Y el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, hermanos. No pensemos que va a ser fácil, que va a ser sencillo en nuestra autocompasión, en nuestra comodidad en nuestras casas, o en nuestra comodidad interior, que así vamos a lograr ver al Señor entrar a su reino, hermanos. No nos engañemos. Cristo lo dio todo, hermanos. Nada más y nada menos que el Hijo de Dios dio todo, dio su vida. Ahora ¿Él qué espera de nosotros? ¿Andar a medias? ¿Un poquito nomás? A veces sí, a veces no. Un poquito de Cristo, un poquito de santidad, pero también un poquito del mundo y un poquito de pecado. Un poquito de lo que quiere el mundo. Hermanos, Cristo, el Padre por medio de Cristo y su Espíritu nos quiere limpios, perfectos, con nuestras vestiduras blancas. El Señor no solo nos quiso salvar, hermanos, el Señor también quiere hacer cada día una obra de santificación en la iglesia, una obra perfecta de santidad. Pero nosotros somos colaboradores de Dios, y si somos buenos colaboradores, tenemos que estar dispuestos a padecer con Cristo. No hay otro camino, hermanos. ¿Será que el Señor Jesús tomó otro camino que no era el de la cruz? ¿Será que hay otro camino aparte de la cruz para santificarnos? No lo hay, hermanos. Y mucho menos cuando nos autocompadecemos. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de hermanos, de hermanas, que han padecido enfermedades terribles, que han padecido cosas muy difíciles, pero han dispuesto por completo sus vidas al Señor y han logrado vencer, hermanos? Y para un ejemplo, la muestra de un botón, Pablo.
Juan, Pedro, Santiago, Jacobo. Ellos vencieron, hermanos, porque no solo porque vieron a Cristo, sino porque entendieron cuál era el camino que ellos tenían que andar, hermanos. Entrar por la puerta estrecha, que es donde había en abundancia. Y el que no quiere entrar por la puerta estrecha, hermanos, allá afuera está el mundo con una puerta bien amplia que los espera a cualquiera que no quiera seguir a Cristo de todo corazón, hermanos. Pero el Señor nos llama a tener un camino con una puerta estrecha y que se está cerrando más, hermanos. Cerrando y cerrando. Y el Señor nos empezará a probar más, hermanos. Aquellos que sean hallados firmes en Cristo son aquellos que podrán vencer. Pero aquellos que no, hermanos, aquellos que honran al Señor solo con sus bocas, nos podemos olvidar, hermanos, de que venceremos, entraremos en un reino. Verso 24. Antes de eso, vuelvo al 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A veces somos expertos, hermanos, poniendo la mira en las cosas de los hombres. Pero miremos qué es lo que dice el Señor ahí, poner la mira en las cosas de Dios. Vamos a Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Resucitamos con Cristo ya, hermanos? Amén. Amén. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba. Hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Mirando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pones la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya estamos con Él, hermanos. Los que creemos de corazón que Cristo es Dios, que Cristo es nuestro Salvador, estamos escondidos con Cristo en Dios. Suficiente para vencer, hermanos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo nos amó. Tomó una decisión eterna, hermanos, de ir a morir de esa manera. Poned la mira en las cosas de arriba, hermanos. Las cosas del Señor. En las cosas del reino. Buscad primeramente las cosas, el reino y su justicia, el reino de Dios y su justicia. Y las demás otras cosas serán añadidas. A veces pensamos, hermanos, y le damos prioridad a las cosas que son añadiduras. Claro, nuestro trabajo es importante. Nuestra familia es importante. Nuestro diario vivir es importante. Nuestro estudio, nuestra universidad. Estas cosas no es que sean malas en sí mismas, hermanos, pero cuando las ponemos por encima del reino de Dios, hermanos, ahí dejan de ser buenas y pasan a ser dioses, convertirse en ídolos para nosotros, hermanos. No olvidemos que nuestro corazón es experto en hacer ídolos. Y si buscamos primero esto, hermanos, en nuestro corazón, pues no vamos a poner primeramente nuestra mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, hermanos. Es el momento. El Señor ya nos lo viene anunciando por una u otra manera. Es el tiempo, hermanos. Todos los días, hermanos. El Señor no quiere cristianos tibios. El Señor nos quiere calientes a todos, firmes, constantes, avanzando en su obra, perseverando, venciendo el pecado, mortificando el pecado todos los días. El Señor nos quiere de esta manera, hermanos. Volvamos a Mateo 16.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, esté cómodo, autocompadézcase, busque las cosas del mundo, ámese a sí mismo, ame sus deleites, los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y nos podemos preguntar qué es negarnos, qué es tomar la cruz y qué es seguir a Cristo. Hermanos, 3 cosas que el Señor nos indica acá. 3 cosas que no sé cuánto la hemos meditado en nuestros corazones. Y este es un pasaje bien conocido para todos, estoy seguro, bueno, para la mayoría. Creo que los que ya llevamos buen tiempo no podríamos decir, este pasaje no lo he leído, o será que algunos sí. Hermanos, ¿cuánto tiempo hemos podido meditar en estas palabras que el Señor dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es el negarse? Vamos a Lucas 14. Lucas 14, verso 15. Oyendo esto es una parábola, oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, con el Señor Jesús, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Hermanos, esto es la representación de cómo van a ser las bodas del Cordero en el reino. El Padre llamando, y miremos lo que pasa. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Todo está preparado. ¿No dijo el Señor en la cruz: consumado es? Todo está listo. Todo está perfecto. Ustedes solo tienen que echar mano del reino de Dios. Sujétense a mí, al Señor Jesucristo. Anden en obediencia a mi palabra. Llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga, dice el Señor, ¿no? Y a veces nosotros creemos, hermanos, que nuestra carga es una cosa bien pesada, que es bien difícil de sobrellevar. Hermanos, si el Señor Jesucristo dijo esas palabras, es porque son ciertas. Ligera mi carga, fácil mi yugo y ligera mi carga. Si el Señor lo dijo, hermano, yo le creo. Y eso no significa que muchas de nuestras pruebas sean fáciles, cualquier cosa, hermanos. Pero si permanecemos en el Señor, hermanos, vamos a vencer. Unos, la verdad, tienen unas pruebas, otros tienen otras pruebas. Pero ciertamente, hermanos, aún el Señor permite esto, porque es que es necesario que seamos partícipes de sus padecimientos. No hay otro camino, hermanos, que la cruz. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Qué curioso, hermanos, que estos primeros 2 fueron con negocios que se estuvieron enredando. ¿Sí? Los negocios de la vida, tal vez la economía, ¿sí? Tal vez el trabajo para muchos de nosotros, ¿no? Hoy no puedo ir porque es que tengo que hacer un trabajo y tengo que estar hasta tarde. Hoy no puedo leer tu palabra, Señor, pero yo sé que tú me entiendes. Es que tengo que hacer esto otro. Hoy no puedo permanecer en ti, Señor, porque tengo que irte de compras. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo:
Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, para los que no estaba preparado el reino, hermanos. Y ellos están siendo seguramente a veces más fieles que nosotros. Ve por las calles y por las plazas. Habla de la palabra del Señor. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? O tal vez puede haber un espíritu de temor en nosotros para no hacerlo. O estamos tan conformados nosotros, solo reuniéndonos, hermanos, que nos olvidamos de las almas que necesitan también ser salvas. El Señor, hermanos, también está llamando fuertemente en estos tiempos a cumplir la gran comisión. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hermanos, el Señor quiere que su casa se llene. Quiere que su reino esté lleno de sus hijos, de muchos convidados que sean fieles, de muchos que realmente confiesan al Señor con sus bocas y lo creen en su corazón. Esto es para valientes, hermanos. Y si no fuese así, entonces acá la casa estaría llena de muchas personas, muchas más, y del mundo. Es muy fácil, hermanos, tal vez, como en otros lugares, que lastimosamente mal usan la palabra, ¿no? Y se llenan los lugares, porque se le da al hombre lo que desea, ¿no? Se le alimenta su carne. Pero el caminar con Cristo y el camino de la cruz, hermanos, es para valientes. Es para valientes. Y no solo por lo que puede venir afuera, más adelante, hermanos, sino porque aquí en nuestro corazón vencer, para el Señor tiene mucho más valor eso, que un pobre vence en su corazón, que un rey que gobierna una nación. Tiene mucho más valor, hermanos. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Si estamos gustando realmente la cena del Señor y nos alegramos en la cena, hermanos, gustaremos de la muerte del Señor también, en nosotros, por completo, hermanos, en nuestro corazón morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Si no hay sacrificio, no da fruto. Pablo no dice en Romanos 12, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable al Señor. Y no que nuestros cuerpos tengan que ir allá a ponerlos como un sacrificio, ¿no? Literal, sino con nuestros cuerpos entregados día en día, hermanos, al Señor. En la obra del Señor, en avanzar. El Señor no dice en su palabra: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, a avanzar en la obra del Señor y ser obreros? A hablarle al vecino de su palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a usar de nuestro tiempo para llevar la palabra del Señor a muchos que desearían conocer la verdad? ¿Cuántos obreros, hermanos? Hermanos y hermanas, ¿no? ¿Cuántos? Pero primeramente, ¿cuántos estamos dispuestos, hermanos, a vencer el pecado a través de la cruz? Devolvámonos a Mateo. Perdón, vamos primero, estamos ahí en el niéguese a sí mismo. Vamos a Job. Job capítulo 1. Muchos ya conocerán a Job, ¿no? Un poco. Y ya sabrán que Job, como dice al principio ahí el verso 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Fíjense, hermanos, cómo le prosperó el Señor a este hombre. Pero Job era un hombre que tenía temor del Señor. El Señor le prosperó, pero el Señor sabía que Job no buscaba primero en su corazón
su empresa, sus empresas, sino que era un hombre temeroso de Dios, hermanos. Y ahí en el transcurrir de todo el libro de Job se puede ver eso, ¿no? Y era aquel varón más grande que todos los orientales, se iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Qué curioso también acá esto, que la palabra nos muestra que aquellos hijos de Job e hijas se la pasaban en banquetes en sus casas, ¿no? Y no vemos más adelante qué fue lo que pasó con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del cómite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Fíjense esto, hermanos, la soberanía de Dios. Aún los caídos tienen que presentarse todavía delante de él. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Job blasfemó contra el Señor? Me adelanto ahí. Al verso 13. Salió Satanás delante de la presencia de Dios. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Toca todo lo que él tiene, pero no lo toques a él. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Seguían comiendo y bebiendo. El Señor nos dice en su palabra por allá en Mateo 24, los últimos días estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. ¿Y qué va a pasar con aquellos? ¿Qué fue lo que pasó en los tiempos de Noé, no? 8 personas, hermanos, se salvaron. De un mundo entero lleno de personas, 8 solo se salvaron porque entendieron que debían entrar al arca. Porque siguieron al Señor. Porque creyeron en Él y vivieron por fe. Esta vida de cristianos, hermanos, es por fe. Por fe en aquel que nos amó. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Eso no es un buen ejemplo de negarse a sí mismo, hermanos? Miren todo lo que el Señor le permitió a Satanás quitarle a Job, aún a sus hijos. Y él nunca, en ningún momento, Job atribuyó despropósito a Dios. En ningún momento, hermanos. ¿Cómo estaríamos nosotros si nos pasara eso? Me incluyo yo. Si viniera una tormenta de esas tan fuertes en nuestras vidas, ¿diríamos lo mismo que Job?
¿Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy? O tal vez no, tiraría la toalla. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, hoy? Dispuestos a que el Señor nos pruebe. Tenemos, hermanos, que ser santificados todos los días por el Señor, por su palabra, por su Espíritu. Tenemos que vencer en Cristo, hermanos. Solo en Cristo podemos vencer. Capítulo 2, verso 1 y de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Quién es el que anda rodeando para matar, hurtar y destruir? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo Jehová, y miren lo atrevido, hermanos, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero a la vez es cierto, hermanos. El hombre, hermanos, tiene un excesivo amor por sí mismo. Y Satanás lo sabe. ¿No estuvo él con sus ángeles cuando Dios creó a Adán y Eva? ¿No fueron ellos creados primero? Satanás vio, hermanos, cómo fue creado Adán y Eva. Cómo fueron creados nuestros padres en la carne. Nuestro espíritu, nuestra alma, mente, voluntad, emociones, nuestro cuerpo. Él nos conoce muy bien, hermanos. Y por eso se atrevió a decírselo al Señor. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, hermanos. Nosotros nos amamos demasiado. Excesivamente, hermanos. Y es la razón por la cual que algún padecimiento, y a veces pequeño, ya nos genera incomodidad y nos queremos autocompadecer. O queremos estar en la comodidad de nuestra casita, prefiriendo estar allá, antes que hacer la obra del Señor. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No siendo suficiente con esto, ahora Job fue herido con esa sarna. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Qué buena ayuda idónea la de Job, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Estamos dispuestos a recibir el bien del Señor, hermanos, y el mal no lo queremos recibir? ¿Será que el Señor obra en nosotros solo con bien? Entonces, ¿por qué los padecimientos? Entonces, ¿por qué las pruebas? ¿Por qué las aflicciones? ¿Por qué las tribulaciones? ¿Para que vayamos a autocompadecernos delante del Señor o de nosotros mismos? ¿O para que el Señor siga trabajando en nosotros y nos santifique, porque es el propósito que tiene Él? Si el Señor nos quiere llevar a su reino, hermanos, tenemos que ser santificados por completo. Nuestra alma, hermanos, tiene que ser tratada. Si alguno llega delante del Señor, aunque sea salvo y tiene su alma intacta, hermanos, no espere entrar en el reino del Señor, sino pagar cuadrante o estar en prisión. Bueno, lo que el Señor sepa. El Señor nos dice allá en Mateo 24: aquellos que son hipócritas, aquellos que no son fieles al Señor, los dicotomizará, o sea, los dividirá su alma del espíritu y los castigará duramente. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esto es serio. Esto no es de tomarlo a medias. Es una vida constante, hermanos. Nosotros en nuestra mina, que es el Espíritu Santo en nosotros, también podemos decir que el Señor nos dio a cada uno de nosotros un tiempo de 24 horas. O alguno puede decir: es que yo tengo un día de 10 horas. Todos tenemos un día de 24 horas, hermanos.
Y aún en eso, hermanos, nosotros tenemos que ser sabios para conducirnos en el día a día, para trabajar, para hacer las cosas de casa, pero también, hermanos, contamos con el tiempo suficiente para planear nuestras tareas. Y que no llegue el domingo entonces y decir, es que no pude ir, porque estaba en mis negocios, porque estaba comprando algo, porque tuve algo más importante que hacer que venir a la comunión del Señor. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Las excusas como aquel hombre que tenía la yunta de bueyes para no levantarme temprano a estar con el Señor, para no estar en oración. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Pero en cambio Job, el Señor por medio de Job nos da un precioso ejemplo. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué precioso ejemplo de negación, hermanos, que el Señor hoy nos enseña. Un gran ejemplo, hermanos. Y deberíamos meditarlo en nuestro corazón estos días. Cómo Job tuvo esa disposición. En el mundo, hermanos, no hay nada bueno. Y hablo también para los jóvenes. En el mundo no hay nada bueno, aunque pareciera. Son solo engaños. Son solo cosas creadas por Satanás. Son mentiras que a la larga se van a terminar descubriendo y van a terminar quemándose con él y con todos aquellos que son hijos del diablo, porque la palabra del Señor lo dice, hermanos, y el Señor dice, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En el mundo no hay nada bueno, hermanos, nada. El mundo está plagado de Satanás, hermanos. El mundo está plagado de inmundicia, de porquería. El mundo está plagado de tinieblas. Si alguno pretende ir a buscar algo para satisfacer su alma en el mundo, lea Eclesiastés, hermano. Salomón pasó por todos esos placeres que el mundo desea. Y aún mucho más, porque el mismo Señor dice ahí, no hubo hombre como él, que pudiera vivir absolutamente todo lo que él vivió y que muchos en el mundo desean. Jovencitos, jovencitas también, que anhelan esas cosas por las novelas, que anhelan esas cosas por las propagandas, por lo que ven en la televisión, por la música tan vana y tan vil que se escucha hoy en el mundo, que solo trae aflicción al alma y solo trae agite al alma. Pero si nos gusta eso, hermanos, este no es nuestro lugar. Este no es nuestro lugar, hermanos, al que quiera irse para el mundo. Si somos creyentes de corazón, hermanos, deberíamos estar dispuestos a sacrificar y a pagar el precio del Señor para tener una vida santa y pura, unas vestiduras limpias delante de aquel que es verdaderamente el Rey de Reyes y que se va a presentar en gloria y majestad con todos los ángeles en aquel momento. ¿No dice el Señor en Isaías 40? Las naciones para Él son como un cubo, que cuando se voltea caen como una gota de agua. Los mares caben en el palmo de su mano. Él midió la tierra con 3 dedos de su palmo. ¿Qué podemos esperar del mundo? ¿Que va a ser más fuerte que Dios? ¿Que nos va a dar satisfacción para la vida eterna? No, hermanos, jamás. Eso jamás va a pasar. Y si seguimos pensando en eso, hermanos, estamos engañados por el enemigo, por la carne. Y por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor no dice, el que quiera venir en pos de mí, sígame. Dice primero, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ahí sí me puede seguir. Aquel hombre que pone su mano en el arado y voltea a mirar a lo que está atrás, no es digno del reino de Dios. No podemos estar, hermanos, acá como creyentes y estar también en el mundo a la vez. Amaremos a uno y amaremos a un Señor y aborreceremos al otro. Tendremos estima de uno y menospreciaremos a otro. No podemos, hermanos. O somos de Cristo o somos del diablo.
No hay más palabras, sí el Señor lo dice. Recuerdo por un momento uno va a mirar un gato. Creo que todos hemos visto en alguna vez un gato cómo se acicala, cómo le gusta tomar el sol, cómo le gusta lamerse su pata para acicalarse, ¿no? Y estar en su comodidad. A veces nosotros, hermanos, podemos ser como un gato, vivir solo para sí mismos. Si ustedes se dan cuenta, un gato siempre es independiente, eso no le importa nada, sino solo que él esté bien y ya. A veces parecemos así, hermanos, pero que nos examinemos delante del Señor cómo estamos. ¿Vivimos para Cristo, vivimos para su obra, o vivimos en nuestro horrible egoísmo todavía, de querer hacer las cosas para nosotros mismos y no para el Señor? Vamos a Santiago 1:8. Creo que todos nosotros hay días que nos hemos levantado o hemos tenido días que no queremos hacer nada, ¿no? Con desánimo, que no queremos a veces ni siquiera levantarnos de la cama. Y eso viene del alma, ¿no? Pero miren lo que nos dice el Señor en Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Los pensamientos nos juegan malas pasadas, hermanos. Los sentimientos nos juegan malas pasadas, terribles malas pasadas, hermano. Y a veces creemos que eso es voz del Señor. A veces pensamos que nuestro doble ánimo o nuestra falta de entusiasmo para vivir para el Señor es del Señor y realmente es de nuestra alma, de nuestros sentimientos. El Señor simplemente nos llama, hermanos, a ser fieles a su palabra, a ser fieles a su mandamiento, a ser obedientes. Y si Santiago acá nos está diciendo que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es porque el hombre de doble ánimo es inconstante. Hoy me levanto con la alegría de ir a la reunión o de orar y hacer todo para Cristo. Mañana ya no quiero nada. No quiero que me llamen, no quiero hablar con nadie, hermanos. Y me incluyo. ¿Cuánto nos pasa eso, hermanos? Cada día. Estamos viviendo dependientes de nuestro ánimo, de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos el Señor nos los dio, hermanos, para que sean los siervos de Él. Hacerlos nosotros siervos, no hacerlos a ellos gobernadores de nosotros. ¿Cuántas ideas en el día podemos tener? En un solo minuto podemos estar pasando tal vez de un tema a otro y estar pensando como en 10 o 20 temas en un solo minuto. Y no tenemos dominio propio, hermanos, con nuestros pensamientos. Si no vamos de aquí para allá. ¿Y qué dice Santiago y antecitos de eso? Verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así nos pasa muchas veces con nuestros pensamientos, hermanos. Nos llevan para un lado, nos llevan para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, y ni nos damos cuenta que estamos siendo esclavos de nuestros pensamientos. O sea, estamos siendo esclavos de nuestra alma y no nos damos cuenta. ¿Acaso el Señor no nos pide, como las vírgenes sensatas, sujetar nuestra alma al Espíritu? Y que nuestro espíritu esté sujeto al Espíritu Santo. Pero nuestra alma muchas veces nos esclaviza. Esa alma, hermanos, tiene que ser santificada. Si somos creyentes, hermanos, si somos de Cristo y para la gloria de Cristo, nuestra alma tiene que ser santificada y tratada todos los días. O vamos a llegar con un alma intacta a presentarnos allá en el tribunal de Cristo, para que el Señor nos diga: siervo malo, a las tinieblas de afuera.
No podemos hacer una obra, hermanos, afuera, externa, si nuestra realidad interna no está con Cristo todos los días y no estamos en el Señor, pidiéndole que nos ayude a vencer, hermanos, en constante oración, en constante lectura de la palabra, en constante santificación. Y eso solo se puede por la palabra, hermanos, y orando, y llevando nuestros pecados a mortificarlos en la cruz, hermanos. Ese desánimo que muchas veces tenemos son cosas de la carne que tenemos que llevarlas a la cruz. Volvamos a Mateo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Si nuestro Señor tomó la cruz, nosotros no la hemos de tomar. Como hablábamos ahorita, tomar la cruz implica sabiduría, hermanos, pero también implica madurez. Si nosotros tenemos la disposición a diario de tomar esa cruz para mortificar nuestros pecados, eso significa y representa madurez espiritual en nosotros. Pero muchas veces, hermanos, nosotros estamos viviendo aún con 30 años, 40, 60 años de vida, aún con las cosas de niño, con la leche espiritual, hermanos. Porque aunque no nos ponemos así a hacer pataletas, a llorar como lo hace un niño pequeño, sí lo estamos expresando de otras maneras. Y aún eso que Pedro expresó, Señor, ten compasión de ti, él lo tenía en su corazón. Y esa expresión de comodidad, de autocompasión, hermanos, son cosas que demuestran que estamos falta de ser maduros y que no queremos tomar nuestra cruz. Sin la cruz, hermanos, no hay santidad. Sin la cruz no hay reino, hermanos. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Hermanos, el Señor Jesús, con toda esta carga que tuvo, nuestros pecados, el infierno, hermanos, que cada uno de nosotros merecíamos, el Señor lo llevó a la cruz y él lo pagó. Cada uno de nuestros pecados, las potestades oscuras delante de él. Y lo peor de todo, separado del Padre. La ira del Padre fue sobre Cristo. Y aun con todo esto, hermanos, miren, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿No tenemos que tener gozo por llevar la cruz? ¿No tenemos que tener gozo por morir cada día a la carne, al viejo hombre? Santificarnos. Si nuestro Señor lo hizo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Él es nuestro primer ejemplo, ¿no? Es nuestro Dios. Gálatas 6:14. Pablo acá diciendo a la iglesia de Galacia: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sin la cruz, hermanos, no podemos crucificar al mundo.
Una hermanita que ya vive hace muchos años, que se llama Amy Carmichael, decía algo como esto: si nuestro lugar, el lugar que más deseamos no es estar al polvo de los pies de la cruz, entonces no entendemos nada acerca del amor del Calvario. Si nuestro mayor deseo y anhelo, hermanos, cada día no es ir a la cruz con el Señor para crucificar nuestros pecados, no conocemos, hermanos, el amor del Calvario. Creo que todos, cuando estamos en tiempos tranquilos y oramos, decimos: Señor, bueno, ayúdame con este pecado. Un ejemplo, ayúdame con mi ira. Pero ve, hermano, a hacerlo en el momento que tienes esa ira. En ese momento instante, hermanos, ¿qué pasa? Con la esposa o con los hijos o con cualquier persona. Ahí es donde tenemos que vencer, hermanos. Es muy fácil decirlo cuando nosotros estamos en quietud, suaves. Pero cuando hay la prueba, hermanos, ¿cómo reaccionamos? ¿Como el mundo? ¿O como Cristo reaccionaría? Tomando la cruz. ¿Cómo reaccionaríamos, hermanos? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Primera de Corintios 1:18. Dice Pablo a Corinto, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ya muchas veces lo hemos experimentado, ¿no? Varios de nosotros, cuando predicamos o cuando podemos llevar una palabra al mundo. Gracias al Señor por los que reciben, pero para la mayoría es locura a los que se pierden, ¿no? Aquellos que están en el mundo amando sus deleites, a los que se pierden. Nos han dicho: ¿usted está loco? ¿De qué me habla? Pero es el único camino, hermanos. Y el Señor nos llamó a predicar, a llevar su palabra. Debemos ser fieles. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, a los que creemos de corazón y de boca, es poder de Dios. Poder de Dios. Pablo no dice en Romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. ¿Y en el Evangelio no está incluida la cruz? Es la cruz, hermano, la que tenemos que llevar cada día para mortificar esta carne que nos asedia, hermanos. No olvidemos que el pecado de nosotros va a desaparecer hasta que estemos con el Señor en su reino, o cuando el Señor nos llame. Hasta tanto, hermanos, estaremos luchando de día en día con nuestro pecado. Pero tenemos también una voluntad. El Señor nos ha dado voluntad. Esa voluntad nuestra, la del alma, está sujeta al Espíritu Santo, o esa voluntad está sujeta a nuestros deseos. Tenemos a Cristo, hermanos, tenemos el Espíritu Santo y su palabra para vencer, y es más que suficiente. ¿Qué decidimos nosotros cada día, hermanos? Dice el Señor: pongo delante de ti dos caminos, el camino del bien y del mal, el camino de la vida y de la muerte, el camino de la luz y de las tinieblas. Estamos acá, hermanos, llenos del Señor, como iglesia, el camino de la luz. Allá afuera, hermanos, es el camino de las tinieblas. ¿Qué deseamos nosotros? Alguna vez leía en un libro un hermano que decía, para nosotros los hombres especialmente, ¿no? Cuando tú vas por la calle y tal vez ves a una mujer o ves un letrero o alguna pancarta donde una mujer atractiva y parece agradable, ¿no? Porque es la carne deseando eso. Pero eso no es más y menos que simplemente lo que usan en las cañas de pescar para atraer a los pescados, ¿no? El anzuelo. El anzuelo que Satanás quiere clavarnos en todo el ojo y arrastrarnos a él, hermanos. Él obviamente no se va a mostrar con sus cachos y su tridente y su cola. Él se va a mostrar de la manera más atractiva para nuestra carne, hermanos. Y el mundo está aplacado de todas esas cosas atractivas, de moda, las jovencitas.
¿Cuántas niñas ahorita, hermanos, vemos afuera? La forma en que se visten. Las jovencitas tienen que guardarse, vestirse para Cristo, no para el mundo. Afuera hay una cosa terrible, hermanos, que todos los días pasa. Con la moda supuesta, con la cultura, con todo lo que se inventa el mundo. También cómo nos estamos vistiendo, las niñas, las mujeres. Todo es para el Señor, hermanos. ¿Queremos agradarle al Señor o queremos agradar al mundo? Volvamos a Mateo 16:24. Vamos de una vez a Lucas 9:57, hermanos. Damos la continuación en Mateo, que dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 9:57. Lucas 9:57. Y acá esta parte que el Señor nos habla, el Señor Jesús, es una muestra del precio que hemos de pagar como creyentes, por los que estemos dispuestos a seguir a Cristo. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿No le pasó eso a la esposa de Lot? ¿Qué pasó cuando ella en su corazón tuvo el deseo de mirar hacia atrás y ver todo lo que había dejado atrás allá en Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasa, hermanos, cuando tal vez nosotros queremos hacer tesoros acá en la tierra? Quiero primero mis negocios, quiero primero producir dinero. Y como dijimos ahorita, hermanos, no es que eso sea malo, porque si uno quiere prosperar, es una bendición. Pero si ponemos eso primero, por encima del Señor, ya no va a ser bendición sino maldición. Hay más adelante Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre. Esa palabra aborrece en el texto original se puede traducir como amar menos, porque obviamente el Señor nunca va a decir que aborrezcamos a nuestra esposa o padre o madre, pero sí amar menos. A padre, madre, a mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Miren el nivel, hermanos, que pone el Señor. El nivel que nos pone. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, a todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Tenemos que mirar el precio que estamos dispuestos a pagar, hermanos. Pagar el precio completo. A medias, el Señor no quiere a medias. El Señor quiere cristianos completos. Devolvamos a Mateo. Mateo 16. Verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo
y perdiere su alma. De hecho, el mundo ama su alma también. Como veamos ahorita en Job, el hombre se ama excesivamente a sí mismo. Y aún el mundo quiere ganar su alma a su manera. El mundo piensa que con las cosas que ellos hacen, ¿sí?, dando culto a lo que ellos hacen, es bueno y es correcto. Y guardan sus almas. Sé feliz, ten tiempos de calidad, diviértete, gózate, aprovecha la vida. Cosas de ese estilo. Y obviamente el Señor no nos quiere apartar de eso, pero en santidad, hermanos, que es diferente. Una cosa es la felicidad que el mundo muestra, y otra cosa es el gozo en Cristo, que es bien diferente. Y es para siempre, es eterno, hermanos. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Podría el mundo dar algo de recompensa por sus almas cuando venga el Señor en su reino? Y seguramente muchos querrán hacerlo. O muchos querrán decirle al Señor, mira lo que hice. Hice obras, hice cosas. Fui justo. Y cuando el Señor le manifieste su corazón, pues ya va a ser muy tarde. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Y vamos allá a Primera de Juan. Capítulo 2. El verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es muy claro que el Señor dice acá por Juan, ¿no? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque, ¿y qué es mundo entonces, no? Acá Juan empieza a expresar lo que es el mundo o lo que contiene el mundo, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. El mundo es un completo engaño, pero en el mundo también, hermanos, puede estar aún en nuestro corazón. Tenemos que orar al Señor y, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Podemos tener todavía muchos conceptos, muchas cosas que teníamos antes de ser creyentes. Y esas cosas tenemos que ponerlas delante del Señor. Líbrame de mi pecado oculto, nos dice la palabra, ¿no? Para orar al Señor. Muchas cosas que sean de esas, hermanos. Tenemos que apartarnos completamente de eso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor nos va a tener acá como peregrinos, pero ciertamente no va a ser para siempre, hermanos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Volvamos a Mateo. Ya vamos terminando, hermanos. Dice el verso 27, Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. El Marcos 8:38, que es la misma escena acá, que nos muestra, dice también, que el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, entonces también así mismo será la paga. Marcos 8:38, el que quiera tomar nota para luego leerlo. Y Mateo 10:32 dice algo así: al que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Al que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y ese confesar y negar no es solo, hermanos, dar testimonio y predicar a la gente. Es que nosotros tengamos una firmeza en Cristo, de negarnos, tomar la cruz y seguirlo, aun cuando el mundo quiera imponer cosas. No somos del mundo, hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No olvidemos eso, hermanos. Pueden venirse tiempos difíciles, hermanos, donde quieran imponer cosas.
Y solo aquellos que sean hallados fieles no van a negar al Señor. Aquellos que por temor lo nieguen, el Señor también los negará delante de nuestro Padre Celestial. Y no puede ser nada fácil, hermanos. Pero tenemos primero es confesar a nuestro Señor en nuestro corazón. Vivir conforme a Cristo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esto se refería a que muchos no gustarían de la muerte hasta que vieran al Señor resucitado en ese entonces. ¿Sí? ¿Qué pasó con Tomás? Tomás no dijo: hasta que yo no viere las marcas en sus manos y meteré mi dedo en sus huecos y mi mano en su costado, no creeré. Y aún esto en parte se lo usó para bendición de Tomás, concederle eso, tocarle y ver sus llagas y ver sus manos con las marcas. Y tal vez estas palabras eran para Pedro también, cuando le dijo al Señor: en ninguna manera eso te acontezca. Y tal vez Pedro fue bien redarguido, pero gracias al Señor Pedro entendió. Que gustemos de la muerte, hermanos. La muerte de la carne, ¿no? Presentarnos al Señor todos los días dispuestos en sacrificio, dando la vida por Cristo, con todo lo que somos, hermanos. Y orar al Señor y trabajar constantemente para mortificar el pecado, hermanos. Para tomar la cruz, para negarnos a nosotros, para seguir a Cristo, hermanos. Ciertamente el Señor, como hace 2000 años, como muchos pensaban cuando estaba entrando a Jerusalén, que el Señor ya venía a tomar un poder político, o a ponerse como rey, o a imponerse como rey. Y muchos de los que estaban ahí, cuando el Señor entraba a Jerusalén, que le alababan y decían: Hosana al Hijo de David, fueron muchos de los que después dijeron: crucifícale, crucifícale. Y tal vez una de las razones era porque ellos en ningún momento deseaban en sus corazones sujetarse al Señor, sino querían seguir en rebelión. Pero en cambio sí querían ver al Señor ya tomando allá el poder de Roma y llegando allá como rey en un poder político. Pero ¿qué hubiera servido eso, hermanos? La multitud de gente ahí, tal vez, como muchos tal vez deseamos en algún momento, que es que nuestro presidente pueda ejercer un buen dominio y que nos pueda ayudar. Y todo depende entonces del presidente, todo depende entonces de las naciones o lo que haga el mundo afuera, todo depende del poder político, hermanos, o depende primeramente que nosotros podamos vencer en nuestro corazón. Atentos acá, hermanos, ya vamos acabando. Entonces muchos de ellos siguen. Entonces, hermanos, ciertamente muchos de los que estaban en ese momento diciendo Hosana al Hijo de David eran rebeldes contra el Señor. Honraban de palabra, pero en su corazón no creían. Nunca hubieran dicho después: crucifícale. Y cuando Poncio Pilato dijo: ¿a quién le suelto? ¿A Cristo o a Barrabás? A Barrabás. Pero también es la muestra, hermanos, de lo que empezamos al principio de la exposición. Cristo se dio por nosotros. Ese Barrabás allá representaba también a nosotros que estábamos ahí, que merecíamos esa muerte en la cruz, hermanos. En cambio, Cristo tomó nuestro lugar para darnos vida. Que no seamos hermanos como aquellos que cuando entraba el Señor Jesús a Jerusalén gritaban Hosana al Hijo de David, y días después gritando crucifícalo. Que seamos hermanos de aquellos que aún como Pedro, como Juan, como los hermanos fieles, se dispusieron de todo corazón a seguir al Señor y sus padecimientos. Un reino afuera, hermano, externo, no sirve de nada cuando el hombre en su interior
no ha vencido y cuando no se renueve día en día en santidad por medio de Cristo, de su palabra y su Santo Espíritu. No pensemos eso, hermanos, y olvidémonos de que afuera las cosas tal vez van a estar mejor porque tengamos un buen presidente, o que llegue alguien mejor, o porque haga una buena gestión. Somos nosotros, hermanos, que tenemos primero el reino del Señor en nuestro corazón. O si no, nunca el Señor Jesús hubiera dicho, cuando llegó y empezó su ministerio, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos está entre vosotros. Y Cristo ya está en nosotros, a los que creemos de corazón, porque su Santo Espíritu está en nosotros. Oremos, hermanos. Amén. Padre Celestial, eres tú, Señor, el que nos guía, Señor, y te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes a vencer. Que nos guíes, Señor, porque tenemos aún muchas debilidades, Señor, pero tú has dicho que nos basta tu gracia porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Pero también te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no hemos querido negarnos, Señor, no hemos querido tomar la cruz ni seguirte, Señor. Y ciertamente esto nos cuesta aún, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor, a ser fieles, a santificar nuestras almas, Señor, de día en día en tu palabra, Señor. Con nuestros actos, que enséñanos a ser coherentes, Señor, con lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, Señor. Solo de ti dependemos, Señor, pero también tú nos has dado, Señor, una voluntad para decidir, Señor. Ayúdanos a que esa voluntad, que nuestra alma esté sujeta al Espíritu, Señor, cada día, cada momento, Señor, que no seamos de doble ánimo, porque tú sabes que así somos inconstantes, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que nos guía, Señor, que nos instruye, que nos enseña, Señor, estas cosas. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Pero queremos ser fieles a ti, Señor. Y como oramos, hermanos, al principio de la reunión, Señor, que tú nos concedas ser hallados fieles cuando tú vengas en tu reino, Señor. O cuando nos llames a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestro tiempo, conoces nuestros años. Tú sabes cuánto hemos de vivir cada uno de nosotros, si hemos de estar todos en la tribulación o hemos de partir antes, Señor. Tú conoces nuestras horas y nuestros tiempos, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes y que esa buena obra que tú empezaste la termines, Señor. Y que podamos nosotros ser colaboradores fieles a ti, Señor. Siendo fieles en todo a ti, Señor, y santificándonos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.